¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. De forma unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó las declaraciones de carácter racista emitidas por un periodista peruano. Más adelante, lo que dijo dentro del legislativo respecto a este tema. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Plantear propuestas y construir acuerdos. Bajo ese objetivo, el presidente Lenín Moreno presentó al Ecuador el Diálogo Nacional. El mundo conmemora el Día del Refugiado. Ecuador se destaca en Latinoamérica por acoger al mayor número de personas bajo esta condición. Por dictamen de la Contraloría, el IES pedirá al Ministerio de Finanzas el pago de 2.878 millones de dólares por una deuda entre el periodo de 2001 a junio de 2017. Y en lo internacional, un juez de Estados Unidos volvió a negar la fianza al expresidente Ricardo Martinelli, quien permanecerá detenido una semana más. El jefe de Estado, Lenín Moreno, presentó la iniciativa Diálogo Nacional. El acto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. En un acto al que acudieron alrededor de 250 representantes de varios sectores, el presidente de la República, Lenín Moreno, institucionalizó mediante decreto ejecutivo el llamado Diálogo Nacional. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. El cual consiste en la instalación de 7 mesas político-estratégicas, las cuales estarán conformadas por representantes del Ejecutivo y miembros de la sociedad civil, y donde se tratarán temas como la lucha contra la corrupción, educación superior, entre otros. Las mesas político-estratégicas buscarán establecer acuerdos en los ámbitos de realidad plurinacional. Las mesas sectoriales, en cambio, servirán para concretar acuerdos en los sectores que manejan el gobierno social, económico, productivo, hábitat y medio ambiente, infraestructura y recursos no renovables. Cada una de estas mesas constituirá un espacio en donde los ciudadanos y ciudadanas, las instituciones, las organizaciones y todos los actores dialogarán, realizando aportes en busca de construir esos acuerdos. Durante su discurso, el primer mandatario hizo un llamado a utilizar la palabra para acercarse a la verdad, pues destacó que es momento de ceder espacios y reducir la conflictividad. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Estamos dispuestos a sentarnos, a abrir el diálogo con quien así lo demande. Un llamado a la paz y al diálogo, porque todas las propuestas serán bien recibidas, sostuvo. En esta patria, todas las voces serán escuchadas con respeto. Tal vez yo no tengo la razón, quizá la tiene el otro, pero si no dialogamos, jamás lo sabremos y nunca aprenderemos. Finalmente invitó a la reconciliación y recalcó que el diálogo no es muestra de debilidad, sino de sabiduría. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Yo sé que por la pasión política nos alejamos de hermanos, nos alejamos de amigos, nos alejamos de coidearios. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en torno a 7 mesas político-estratégicas va a girar este diálogo nacional. En el siguiente reporte recogemos las reacciones de los sectores que formaron parte del lanzamiento de esta iniciativa. El artículo 1 de la Constitución. La suscripción del decreto ejecutivo que institucionalizó el diálogo nacional fue el primer paso de lo que el presidente Moreno denominó una etapa de consenso. Esto en el marco del lanzamiento de este proyecto que contó con la participación de casi 250 representantes de gremios de trabajadores, productores nacionales, movimientos indígenas, entre otros. Recoge en gran medida nuestras expectativas y nuestro espacio serán en la mayoría de las mesas temáticas porque de un u otro modo nosotros estamos inmersos en los diferentes temas. Muy bien institucionado para que así nosotros como representantes de cada uno de los gremios, en cada uno de los sectores a nivel nacional, en este Ecuador sea mucho mejor para todos. La lucha contra la corrupción, mejoras en la educación y la agroindustria son algunas de las temáticas que formarán parte de esta iniciativa que pretende llegar a todo el territorio nacional.
El pueblo indígena, especialmente en esta ciudad de Guayaquil, creo que vamos a aportar para que este gobierno y este país vaya a un estado plurinacional e intercultural. Bueno, las aspiraciones aquí son muchas, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos inmersos entre esto de la economía popular y solidaria, que es nuevo en el país. Es un proyecto interesantísimo el que tenemos nosotros, que le hace bien, como que dice, a los trabajadores y a la comunidad en la que estamos. Existen otras organizaciones como las federaciones, los colegios, los gremios, que entonces no han estado participando. Ya con esta mano abierta, mano extendida del compañero Lenín Moreno, ya se sienta con confianza para que puedan aportar con su conocimiento. En torno a 7 mesas político-estratégicas girará el diálogo nacional que definirá la hoja de ruta a ejecutar durante los primeros meses de gobierno del primer mandatario Lenín Moreno. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y la presentación del diálogo nacional genera expectativa. La ciudadanía, por ejemplo, considera que esto es una demostración de la apertura del jefe de Estado para impulsar el desarrollo del Ecuador. La iniciativa de diálogo nacional presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil, es considerada como la confirmación de una propuesta de campaña que como candidato él impulsó. Así lo recuerda la socióloga Patricia de la Torre. La propuesta de campaña de Lenín Moreno respecto del diálogo nacional es positivo porque permite posiblemente romper ciertas rigideces, muchos hielos. Es por ello que en las calles la ciudadanía respalda la iniciativa, pues considera el diálogo como la clave para mantener y fortalecer los procesos de desarrollo en el país. Siempre es necesario que esté en comunión con todos los ciudadanos para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las opiniones. Solo con el diálogo se puede llegar a grandes acuerdos con toda la sociedad, solo con el diálogo. Si no hay diálogo, estamos atados. Ellos ahora esperan que existan los mecanismos para poder participar de forma amplia y plural. Por eso afirman que será fundamental la inclusión de los sectores de oposición. A la ciudadanía y principalmente a los señores opositores que no dejan gobernar pues tranquilamente. Un aspecto que si bien resulta interesante al director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, David Chávez, también considera que esto podría convertirse en el principal problema para la puesta en marcha de la iniciativa. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla, pero me parece que de entrada uno sí puede tener dudas importantes al no ver definidos estos marcos a partir de los cuales se debería llevar a cabo el diálogo. El diálogo nacional se presenta como un mecanismo para dinamizar la gobernanza. Alex Llanos, Ecuador TV. Y como estaba previsto, el presidente Lenín Moreno mantiene una reunión a puerta cerrada con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El encuentro, que se inició pasadas las 16:30, luego del arribo del burgomaestre porteño, se desarrolla en el edificio del gobierno zonal en el puerto principal. Ninguna de las dos autoridades emitieron comentarios antes de la cita, que aún no ha finalizado. Y Ecuador es un referente en el trato a las personas con estatus de refugiado. Esto debido a que los más de 60.000 seres humanos que se encuentran en esta condición gozan de derechos y libertades con las que no cuentan en ningún otro país. El Salón de los Próceres en Cancillería fue el escenario para que el Ecuador ratifique su compromiso con la defensa de los principios fundamentales para las personas refugiadas, como por ejemplo la ciudadanía universal y la movilidad humana. Esta última, por ejemplo, con una normativa aprobada en el anterior periodo legislativo. Se configura la noción de Estado receptor, que bien quisiéramos decir hoy sociedad que recibe, ya que solo la sociedad, solo las personas pueden hacer efectiva una verdadera integración e inclusión. Una labor que cuenta con el reconocimiento internacional y sitúa al Ecuador como un referente en el respeto a los derechos de las personas con este estatus. Así lo reconoce la representante del ACNUR en nuestro país, María Clara Martín. Pero es importante notar que no están ni en campamentos, ni en guetos, ni en barrios reservados para ellos. Asisten a escuelas públicas, reciben servicios de salud, trabajan como cualquier ciudadano ecuatoriano. Aunque el principal reconocimiento a este trato sin discriminación lo dan a conocer algunos de los miles de refugiados que acoge el Ecuador. Durante mi búsqueda por redes sociales, por internet, ahí sí decidí viajar. Encontré el Ecuador como un país sí puedo ingresar, como un país seguro que puedo ingresar como un ciudadano sirio. Vengo de Colombia, de Nariño. Fue por persecución y por reclutamiento de mis hijos, entonces decidí venirme por acá para
salvar la vida de mis hijos. Hasta 2017 el Ecuador recibió más de 220.000 pedidos de refugio, concediendo este estatus a 60.560 personas, de las cuales el 98% son de nacionalidad colombiana, quienes huyeron del conflicto armado en su país, el cual por cierto tiene como sede para los diálogos de paz a la ciudad de Quito. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados revela que existe 65.6 millones de desplazados en todo el mundo, una de las cifras más altas en las últimas 7 décadas. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que cada 3 segundos una persona es desplazada. La guerra y la persecución es una de las principales causas que, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, obliga a millones de personas a abandonar sus hogares. A esto se suma la violencia y la violación de los derechos humanos. 65.6 millones es el número de desplazados en el mundo, 300.000 más que el año anterior. Se incluyen 22.5 millones solo en calidad de refugiados, el nivel más alto, según ACNUR, desde la Segunda Guerra Mundial en 1950. La mayoría provienen de Siria, Sudán del Sur, Irak y Afganistán, que enfrentan el conflicto armado. Solo en Siria se registran 5.5 millones de refugiados, equivalentes al 2/3 de su población. Cada día miles de personas por tierra, mar y a pie buscan cruzar las fronteras. Amnistía Internacional habla de una falta colectiva de cooperación internacional. Es una mala noticia, ya que significa que fundamentalmente las causas del desplazamiento forzado masivo no han sido abordadas de manera significativa. En 2015, la Unión Europea acordó reasentar a 180.000 refugiados entre los países con mejores posibilidades económicas, pero no se cumplió, y naciones como Polonia, Hungría y República Checa cerraron sus fronteras, lo que provocó enfrentamientos. La mitad de los afectados son niños y niñas. Miles esperan en los campos de refugiados para ser trasladados a algún país que les tramite los papeles. Otros, en cambio, optan por viajar en embarcaciones precarias y en hacinamiento. En lo que va del año, 1.800 personas han muerto en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa. Estas imágenes corresponden al naufragio de esta madrugada que dejó 126 muertos. 4 personas lograron ser rescatadas con vida. Las víctimas huían de la guerra y la pobreza de Nigeria y Sudán del Sur. Fanny Lara, Ecuador TV. El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, condenó las declaraciones racistas de un periodista peruano en contra del futbolista nacional Felipe Caicedo. Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, fue la encargada de mocionar el proyecto de resolución ante el Pleno. En el texto se rechazan las expresiones cargadas de racismo y xenofobia del comunicador peruano Philip Butters. Me pregunto cuántas veces más tendremos que levantar nuestra voz en contra del racismo. Hoy el racismo tiene un nombre, lamentablemente no el único, y su nombre es Philip Butters. Lo que ocurre en Perú con comunicadores como Butters, dijo la legisladora, es debido a la falta de una ley de comunicación que regule contenidos que, como en este caso, son discriminatorios. Finalmente, como periodista, no puedo dejar de indignarme con estas expresiones y también avergonzarme de este tipo de profesionales. Antes, otros asambleístas afroecuatorianos manifestaron también su malestar con respecto a las declaraciones del periodista peruano, en las que se refiere en términos despectivos a los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol. Es nuestro deber rechazar enérgicamente estas aseveraciones por ser discriminatorias. Lo que se necesitan son acciones y políticas claras para educar, para motivar y para prevenir todo este tipo de manifestaciones. Los parlamentarios anunciaron que esta resolución llegará al Parlamento peruano y a la FIFA. Para comenzar de una vez por todas a quitar del imaginario de los estados, de las naciones, que hay unas sociedades superiores a otras. El Pleno de la Asamblea, por unanimidad, con 130 votos, aprobó esta resolución que condena las expresiones racistas de Butters y a la vez expresa su solidaridad con el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El fiscal Carlos Bacamancheno viajó hoy a Panamá. Les contamos los detalles al volver. Estamos de regreso. Presten mucha atención porque hace pocos minutos el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, publicó en su cuenta de Twitter: acaba de ingresar a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la renuncia irrevocable del Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Ahora mismo en el Palacio Legislativo se desarrolla una rueda de prensa al respecto. En nuestra siguiente emisión les tendremos los detalles. En sus pantallas, el tuit publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.
El Consejo Multipartidos de la Asamblea Nacional resolvió reunirse con autoridades de control antes de viajar a Brasil y Estados Unidos como parte de su trabajo fiscalizador en el caso Odebrecht. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano, al final de la cita de esta mañana. Previo a realizar cualquier viaje se debe establecer claramente qué información se va a ir a recabar para que esos viajes efectivamente sean lo más fructífero posible. Soledad Buendía ha sido delegada como la coordinadora de la comisión para definir agenda en los próximos días, partiendo por la cita con el fiscal general Carlos Vaca. Justamente para poder estructurar quizás los viajes si de ser necesario. Aunque no se sabe si el fiscal compartirá con los asambleístas información más allá de la expuesta ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada. La información que necesita la Asamblea es una información de carácter político para la fiscalización política, que bien podría ser información distinta de la que tiene el fiscal. Tendríamos que tener por supuesto, una información más en detalle de lo recabado en Estados Unidos, de lo recabado en Brasil. De ahí que todos coinciden en que debe existir una hoja de ruta clara en el caso de que los legisladores resuelvan visitar Brasil y Estados Unidos con fines investigativos. Porque si el fiscal tiene información, sería un absurdo que los comisionados de la primera función del Estado, que somos los legisladores, no conozcamos esos datos. Serrano además fue específico al decir que las tareas de fiscalización y control político que desarrolle la Asamblea no tienen interferencia alguna en las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía en el campo judicial. Si bien pueden ser trabajos paralelos, pero son trabajos que están debidamente establecidos en la Constitución y en la ley. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, viajó este martes a Panamá, donde sostuvo una reunión con la procuradora general de ese país, Kenia Porcel. Al finalizar la cita, se consiguieron convenios de colaboración en los casos de Odebrecht y Petroecuador. Entre los acuerdos están el compromiso de cooperación amplio por parte de la Procuraduría panameña, así como el compromiso de los funcionarios panameños para el envío y recepción de información de manera rápida y expedita, entre otros. Este martes, dentro del trámite del pedido de juicio político contra Carlos Pollitt, Contralor General compareció ante la Comisión de Fiscalización Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana. La presencia de la titular del Consejo de Participación Ciudadana sirvió para que los legisladores conozcan a detalle el proceso de designación de Carlos Pollitt como Contralor General del Estado por tercer periodo consecutivo. El Consejo de Participación cuenta, señores asambleístas y asambleístas, con procedimientos bien documentados y directrices que permiten gestionar la seguridad de la información durante todo el proceso. El trabajo, que empezó con la elaboración de un nuevo reglamento y estuvo a cargo de una comisión ciudadana de selección, tomó 6 meses y, según González, hubo veedurías ciudadanas permanentes, que por ejemplo evacuaron una sola impugnación presentada contra Pollitt. Aquí llegan los ciudadanos que deciden participar, postularse y que se ganan su concurso a través de méritos de oposición y también pasan la impugnación ciudadana y la veeduría. Las pruebas que rindieron los aspirantes a la Contraloría, donde Pollitt obtuvo la más alta puntuación, fueron elaboradas por un grupo de académicos. No obstante, para los legisladores, los mecanismos de selección pueden ser mejorados y modificados. Que se les pregunte si alguna vez en el ejercicio de sus funciones han emitido alguna decisión o resolución atendiendo a favores de carácter económico o atendiendo a factores o a favores de carácter personal. Los asambleístas miembros de la Sala de Fiscalización creen que de existir indicios o dudas sobre el proceder del Contralor, se debió investigar en su momento. ¿Han recibido denuncias el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra de la Contraloría? ¿Las han recibido? ¿Cuántas han sido? ¿Y qué acciones ustedes han emprendido? Para este miércoles a las 10 de la mañana se tiene previsto que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sea recibido en comisión general en el Palacio Legislativo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El procurador de la Unión de Afectados por Chevron Texaco ratificó que la resolución de la Corte de Estados Unidos no afecta a los procesos que mantienen en otros países, ni mucho menos invalida la sentencia ecuatoriana. ¿Quiénes somos?
La lucha de cientos de indígenas amazónicos por alcanzar una reparación ambiental supera los 23 años. Así lo recuerda Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Chevron Texaco, quien aclara que la resolución de la Corte de Justicia estadounidense no afecta a los demandantes ecuatorianos ni a las acciones que emprenden. Por este objetivo se están siguiendo en otros países. Primero, no es un fallo judicial. Sencillamente es una decisión de la Corte Suprema norteamericana de no aceptar o no admitir una demanda de apelación que planteó el abogado Steven Donziger, ex abogado nuestro en Estados Unidos. La Corte Suprema no aceptó su apelación. O sea, no conoció el fondo, nunca estudió el caso como tal. Indica que actualmente se intenta homologar la sentencia ecuatoriana que condena a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares en países como Brasil, Argentina y Canadá. Cada país es soberano, independiente y autónomo como tal, solamente no podemos ejecutar la sentencia nuestra dentro de Estados Unidos. Fajardo recuerda que en la demanda que emprendió la petrolera estadounidense en contra de Donziger, el juez Lewis Kaplan, quien llevó el caso, respondió a intereses de la petrolera. Las cortes norteamericanas no hacen más que favorecer a sus corporaciones sin importar el crimen que cometen en otras partes del mundo. Es por ello que Julio Prieto, también abogado de los afectados, considera que quienes se han unido a esta causa fueron víctimas de espionaje o persecución por parte de la multinacional. Tuvimos que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener protección por parte del Estado. Era muy frecuente encontrar vehículos con espías directamente, con personas que tenían cámaras apuntadas a nuestra oficina. Según la información recopilada por los perjudicados, mientras operó en el país, Chevron Texaco ocasionó la muerte de más de 1.000 personas, afectó a 5 nacionalidades amazónicas y contaminó flora, fauna, así como fuentes hídricas. Olga Velasco, Ecuador TV. Y como lo habíamos anunciado a través de su cuenta personal de Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional anunció el ingreso a la Secretaría de la Renuncia Irrevocable del Contralor General del Estado, Carlos Polita. En este momento vamos a hacer nosotros un enlace precisamente con lo que está sucediendo desde la Asamblea Nacional, esa rueda de prensa que anunció José Serrano. Vamos a tener una señal desde la televisión legislativa. Establece que se podrá fiscalizar a los funcionarios hasta un año después de haber, políticamente hasta un año después de que hayan estado en funciones. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, la oposición dice que hay una supuesta alianza entre el oficialismo y Poli para que él se calle y no diga lo que sabe en estos años que ha sido contralor del Estado de la Nación. ¿Quién de la oposición? Deme el nombre, por favor. No puedo revelar el nombre. Interesante. No sé si reírme o llorar frente a su pregunta y a su respuesta. En todo caso, lo que queda claro es que el proceso de juicio político fue planteado por el bloque Alianza País, ¿sí? El proceso de juicio político lo planteó el bloque Alianza País y efectivamente lo está siguiendo un asambleísta de Alianza País. Nosotros anunciamos, incluso directamente desde esta presidencia, que reuniríamos al bloque para que el bloque pueda proponer directamente el proceso de juicio político. El proceso de juicio político continúa a cargo de un compañero, colega asambleísta del bloque Alianza País, a quien lo vamos a respaldar y obviamente a quien le vamos a solicitar también que ponga todo su empeño para que ese juicio político pueda resolverse ya en el tiempo que está decurriendo, ¿no? ¿Qué dicen ese certificado médico o es en términos generales? No, es en realidad un certificado médico en inglés que ya, reitero, será procesado en la instancia respectiva, que es el Consejo de Administración de la legislatura. ¿Alguna otra pregunta? Para el proceso de juicio político, presidente, ¿cómo determinar que él pueda acudir o será...? Se ratifica entonces en este momento la renuncia irrevocable del Contralor General del Estado, Carlos Polita. Es importante además destacar que con esta renuncia no se evitaría ya el juicio político, pero no la investigación que se sigue en su contra y que lo llevó a Carlos Polita a salir del país el pasado 25 de mayo, que se encuentra actualmente en Miami. Hacemos una pausa, volvemos.
Y de regreso con lo internacional, les contamos que en Bolivia se inició la cumbre de los pueblos en la localidad de Ticapaya, Cochabamba. El encuentro tiene como lema, por un mundo sin muros, hacia una ciudadanía universal. El objetivo es debatir sobre la movilidad humana, la ciudadanía universal, el impacto de las crisis económicas, el cambio climático y las guerras. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, participó en este evento donde abogó por la justicia social, la inclusión y la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y la solución para que la gente viva feliz, dignamente, en la tierra que los vio nacer. No es más fronteras, no son más muros, es solidaridad, es humanidad, es crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar, sin negar que es un derecho el migrar, esa movilidad humana que es la más importante, pero es la que se criminaliza en una globalización totalmente dominada por los intereses de los países hegemónicos y los intereses del gran capital. Y se negó el pago de una fianza al expresidente Ricardo Martinelli para salir en libertad. Además, un incidente con explosivos causa pánico en la estación de trenes de Bélgica. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, presentó la coalición Unidad Ciudadana y así hacerle frente al partido del actual mandatario en los próximos comicios legislativos. El acto se dio en el estadio de Arsenal en Avellaneda. Fernández analiza su postulación a una bancada nacional. En Brasil, la Policía Federal anunció que tiene evidencias de que el presidente Michel Temer recibió sobornos para ayudar a empresas. Según un reporte preliminar presentado por el máximo tribunal, los investigadores indicaron que el mandatario debe ser interrogado por corrupción pasiva. 11 muertos deja un deslave en San Pedro Soloma, al oeste de Guatemala, debido a las fuertes lluvias. El desprendimiento de tierra además enterró 5 casas, 2 autobuses y un camión. Los equipos de rescate suspendieron las labores de búsqueda debido al mal tiempo. El presidente Jimmy Morales pidió a los alcaldes municipales estar atentos por cualquier eventualidad que provoquen las precipitaciones. El expresidente de Panamá seguirá detenido en el Centro de Detención Federal de Miami, Estados Unidos, luego de que el juez federal Edwin Torres postergara la decisión sobre la solicitud de fianza de su defensa. El magistrado se tomará al menos una semana más para anunciar su decisión. Varios medios de comunicación belgas informaron que se han escuchado ruidos de una explosión en una estación de trenes de Bélgica, lo que provocó la evacuación de una plaza principal. El sospechoso, quien fue abatido momentos antes del incidente, habría gritado "Alá es grande". Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden el microinformativo a las 8 de la noche. Pasen bien.